Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta nueva entrega de la serie dedicada a presentar Los Ingenieros de Franco en su tercera edición 3 años después, 6 años después, perdón. Lo que toca hoy, el capítulo es el capítulo 5 llamado Paco el Rana, la sistematización del Noguera Ribagorzana y los límites del totalitarismo. Paco el Rana, a lo mejor a algunos os suena. Paco el Rana es una manera jocosa que tenían los españoles o tuvieron en algunos momentos de referirse a Francisco Franco, porque iba saltando de pantano en pantano en el famoso queda inaugurado este pantano, siempre acompañado por supuesto de un sacerdote y un séquito de gobernadores, gente de las fuerzas vivas e ingenieros. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque se atribuye, se asocia, asociamos los pantanos, las presas al periodo franquista. Sí, de hecho, entre 1944 y el 67, más o menos, unas 300 presas se construyeron en España, lo cual es mucho, y entonces asociamos todavía hoy en el imaginario no solo popular, sino especializado, pues las grandes presas al periodo franquista. Ahora bien, a veces se presenta esto como una especie de obsesión del propio Franco. Pues a Franco le gustaba, como es normal, inaugurar esa especie de, se ha llamado sublime tecnológico, esas megaestructuras que imponían a quien las veía y entonces que además permitían presentar al Estado como, y al régimen como un motor del desarrollo. Las imágenes de Nodo pues son muy famosas y muy interesantes, lo que decían de esas presas, de esas imágenes, de esas bendiciones que se hacían de los nuevos pantanos. Pues bien, toda esa carga simbólica es muy importante, pero no tendría prácticamente ningún valor sin la parte económico-política que también acompañaba a los pantanos y que nos sacan un poco de la supuesta megalomanía de Franco y nos llevan a otro terreno, que es al de los ingenieros de Franco. Porque, como demuestro en el libro, y esto no es excesivamente novedoso, ya está recogido en otros sitios, a lo mejor el nivel de detalle en algunas cosas sí lo es, pero el caso es que esos planes y programas para hacer pantanos, para hacer presas, no se los inventaron los ingenieros de Franco ni siquiera, sino que venían de ingenieros anteriores, que muchas veces, por cierto, sobrevivieron a los cambios de régimen y siguieron sirviendo en el franquismo. Manuel Lorenzo Pardo hizo la mayoría de los planes de grandes presas para regadío en España ya durante la dictadura de Primo de Rivera, que se mantuvieron en la Segunda República y fueron en continuidad al franquismo con el ministro de Obras Peñavez. De modo que hay una continuidad de los planes y proyectos de regadío en España que atraviesa los diferentes regímenes políticos. Lo que sí es un poco más novedoso del capítulo es que de esas 300 presas había algunas, muchas dedicadas a regadío, pero otras dedicadas a saltos eléctricos, a la producción de energía hidroeléctrica. Eso no estaba en los planes anteriores. Eso es una nueva intervención del Estado y esto lo han recogido historiadores económicos como Gómez Mendoza o Carlos Sudría. Siempre, eso sí, desde el punto de vista, pues más o menos de la crítica al totalitarismo estatal en meterse en un sector que había estado hasta entonces en manos privadas. Sobre todo aquí el protagonista principal es Juan Antonio Suances, del que ya hemos hablado un poco cuando hablamos del patronato Juan de la Cierva en capítulos anteriores. Pues bien, Juan Antonio Suances hablaba de un control totalitario de la economía política y para eso la energía era prioritario y el control por parte del Estado de la producción eléctrica era para Suances prioritario. Mendoza y Sudriá, en sus análisis que son muy buenos, por ejemplo en Electra del Estado, parecen hasta cierto punto adoptar o creerse o asumir esa perspectiva que el propio Suances usaba para entender lo que él estaba intentando hacer. Y eso sí, la critican. Y aunque, por ejemplo, es conocido que Electricité Française nacionalizó la producción de energía eléctrica en Francia en 1946, sin embargo, en el caso español se ha asociado o se ha puesto como epítome de las políticas de autarquía y, por parte de los historiadores económicos, de sus problemas, ¿no? de sus pecados originales. Y entonces el totalitarismo de Suances, que como digo era explícito y Emic, o sea, él mismo
decía de su proyecto que era totalitario y que la economía política tenía que ser totalitaria y para eso había que controlar totalmente la producción nacional de energía, pues este proyecto, sin embargo, y eso sí que es, creo, muy novedoso del capítulo, nunca pudo ser tan totalitario como el propio Schwanzer lo quería. Para demostrarlo, me centro en lo que el propio Schwanzer, junto con Torroja, que ya apareció en capítulos anteriores, llamaba la sistematización total, de nuevo totalitarismo, del río Noguera-Ribagorzana, que como saben es el que separa Aragón de Cataluña. Este río tiene unos 115 kilómetros y había ya proyectos de empresas privadas de hacer saltos que nunca se llevaron a cabo. Saltos, quiero decir, de aprovechamiento hidroeléctrico con turbinas. Y entonces lo que se hizo fue, en unos 15 años, 12 saltos de agua, algunos de los cuales requerían presas, otros simplemente pues una mínima obra para colocar las turbinas. Esta sistematización total que decía Torroja, sin embargo, falló por varios puntos. No fue totalitaria como quería Torroja. El primero de ellos es político. El Instituto de Industria, al que pertenecía Ener, la empresa dirigida por Torroja, y en favor de ese proyecto de Schwanzer, tuvo que negociar desde el principio con planes para regadío de las presas que estaban bajo agua. Es decir, por ejemplo, la presa de Santana estaba prevista desde los planes de Manuel de Lorenzo que regara la huerta de Lérida. Pues esto tuvo que negociar cómo se manejaba el agua, cuántas reservas mínimas, y ahí me meto un poco en las ecuaciones que utilizaban y de dónde venían, cuántas reservas mínimas de agua tenían que garantizar siempre para aprovechamiento de regadío. Y este número era mayor, la reserva del que creía Schwanzer y Torroja y Victoriano Muñoz Oms, que por cierto había trabajado en obra pública durante la Segunda República. Pues bien, era distinto que los aprovechamientos para uso industrial en las industrias de Barcelona, que requerían pues en horas puntas tener tanta cantidad de agua disponible, tal y cual. Esta primera lucha fue muy interesante porque se dirime totalmente en términos técnicos, de metros cúbicos, de caudal, de producción eléctrica, de la posibilidad de conectar con otras centrales, de carbón, por ejemplo, pero sin embargo es una lucha política en la que hay algunos ingenieros de Franco, del franquismo, que pugnan por un modelo basado en la agricultura y poco a poco, cada vez más, en la exportación agrícola, y otros que quieren un modelo de industrialización. Y aunque a veces son compatibles, a veces eran totalmente incompatibles porque a veces competían por fondos, por volumen de agua, por todo ese tipo de cosas, con lo cual es muy interesante ver cómo dentro de un Estado teóricamente, supuestamente, EMIC totalitario, de hecho lo que había eran ministerios con fines distintos, con proyectos para la economía nacional incompatibles entre sí y en pugna, como en todos los estados. El estado totalitario en sí no existe porque siempre las élites que gobiernan tienen grupos de intereses, tienen intereses enfrentados entre sí y al final las líneas victoriosas surgen de la lucha, no surgen de otro sitio. Pues bien, otro de los elementos que frustró el proyecto totalitario para el río Noguera-Ribagorza fue el propio cauce del río. Esto es muy interesante. Torroja hacía modelos de escala físicos en su laboratorio, no en el de Costillares que vimos el otro día, sino en el de materiales que tenía también en Madrid. Y estos modelos físicos a escala eran tremendas, eran obras muy grandes. Eran, obras, no eran maquetitas, eran obras muy grandes en los que además, junto con el Instituto Hidrográfico, se utilizaban, se utilizaba agua de verdad y se medían los caudales y todo este tipo de cosas. Pues bien, en el modelo para la presa de Canelles les falló la geología. Las paredes de la presa eran una presa muy novedosa, de las más grandes de España en ese momento, alrededor del año 56, y de bóveda, que funcionan como un arco, es decir, que la presión del agua da aquí y esto lo reparte a las paredes. Pues bien, la geología de las paredes era mucho más porosa de lo que habían previsto y se iba el agua del pantano por las grietas. Con lo cual esto significa que la modelización física
que hay un análisis dimensional que también analizo en el libro, que es muy interesante filosóficamente en el sentido de cómo representa el modelo físico a la situación real. Pues bien, uno de los parámetros que no supieron representar bien fue la geología, y esto les llevó a una década de estar inyectando cemento en las grietas y tal, a ver si conseguían sellarlo, como así al final hicieron. Pero es otro ejemplo de cómo el propio terreno escapaba a esos planes totalitarios de Schwanzer. Creo que es muy interesante ser capaces de discernir lo que es discurso y propaganda, unos planes totalitarios, de lo que son las realidades del hacer político y del hacer tecnológico. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.